Hola, ¿qué tal, humanos de la humanidad? Gracias a nuestros podcasts hemos recibido ciertas preguntas acerca de lo que hemos estado exponiendo y un cliente nos habla acerca de cuál es la diferencia real o la diferencia fuerte porque pues todo lo nombramos en conjunto de ITIL, PMP y ágil en cuanto a metodologías ágiles. Entonces para eso vamos a dar nuestra explicación con nuestro experto David Herrera. Hola David, ¿cómo está? Hola Andrés, ¿qué tal? Súper excelente. ¿Cómo está todo Bueno por allá? Andrés, muy bien, muy bien. Ven que le cuento. Sí, yo creo que pues hemos tratado de hablar un poco de esos términos así como por encima, pero de pronto tratemos de definirlos mejor. A ver, yo creo que comencemos por hablar un poco de ITIL, que yo creo que eso es algo que confunde más a la gente. ITIL es un conjunto de mejores prácticas organizadas por diferentes libros y capítulos en los que aconsejan cómo administrar un departamento de sistemas. Ellos lo que dicen es que el departamento de sistemas hoy en día es algo supremamente importante y que cada día se vuelve más el motor de la empresa o por lo menos la tecnología es algo que es supremamente importante para cualquier empresa. Eso es lo que dicen ellos y la verdad uno va viendo que cada día es más cierto. O sea, ya sea una empresa, por ejemplo, una minera, que uno dice de pronto, bueno, ellos lo único que tienen que hacer es extraer ciertos minerales, partirlos y empacarlos de pronto en un camión y vámonos. Pero cuando de pronto uno empieza a ver, ah, no, lo que pasa es que hay diferentes servicios dentro de la empresa que dependen de la tecnología. Por ejemplo, la persona que compra los minerales, la persona que también vende los minerales y está viendo los precios del mercado, de pronto la coordinación que tiene que hacer con los camiones que vienen, la conexión entre los sensores de las pesas, de pronto de los camiones que entran y va esa información a servidores que deciden si le sigue botando material a los camiones o no. En fin, hay diferentes servicios que empieza a hacer la empresa para que el negocio funcione. Entonces, si lo vemos así como algo súper importante, que cada vida es más importante, entonces hay que administrarlo de la mejor manera. Y administrarlo quiere decir, por ejemplo, arrancamos por estratégicamente, por ejemplo, decidir en el departamento de sistemas cómo apoyar al negocio para que nos vaya bien y cuál es la estrategia. Entonces hay un capítulo en el que aconsejan al director de sistemas cómo implementar o cómo organizar las estrategias y cómo evaluar, por ejemplo, los proyectos, cómo evaluar la rentabilidad, el riesgo y con eso tomar decisiones de cuáles proyectos debe hacer primero la empresa. Entonces, por ejemplo, ese es un pequeño capítulo de strategy, pero vemos más como, por ejemplo, el Service Level Agreement o manejo de servicio, de niveles de servicio, en el que aconsejan a las empresas cómo establecer los compromisos de esos servicios. O sea, por ejemplo, decir, sí, nosotros nos comprometemos a que si alguien quiere comprar el mineral y quiere entrar a la página de internet, el servicio va a estar 7 por 24 y vamos a tener los servidores arriba, o no. O de pronto la empresa dice, no, ¿sabe qué? Nosotros vendemos a la hora de la bolsa, cuando está abierta la bolsa, entonces nosotros vamos a operar y vamos a vender de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, creo que es las horas de la bolsa normalmente y en esos momentos, entonces, de ahí se desencadenan más niveles de servicio internos o olas o niveles de servicio ya operativos dentro de la empresa, en la que, por ejemplo, dicen, ah, bueno, pues si eso es tan grave, nosotros también tenemos que garantizar que nuestros servidores estén arriba el 99% del tiempo durante ese horario, pero de pronto el otro horario ya no es tan crítico. Esos niveles de servicio entonces nos sirven para, por ejemplo, otros capítulos de consejos, como por ejemplo son el manejo de operaciones. Y en el manejo de operaciones ya vemos lo que es incidentes y problemas. Entonces, en incidentes es cuando pasa algo que afecta al servicio o que puede afectar al servicio, en especial si está dentro de los horarios de servicio y que está o que puede arriesgar que se incumplan los niveles de servicio que están comprometidos. Entonces,
También hay otro que estamos hablando de problemas, que los problemas tienen una definición un poquito diferente a la de español. Si se ve incidentes, es cualquier cosa que se daña, que hay que arreglar rápido. Y problema es algo más que es como una repetición de incidentes o un incidente que se solucionó rápidamente para que el usuario pudiera seguir trabajando, pero que quedó algo pendiente. Y ese algo pendiente normalmente se ve como un problema. Hay otro conjunto de consejos como es para cambios. Cambios hoy en día es algo muy importante por la velocidad de la que hemos venido hablando en otros podcasts. Las empresas están generando cambios todo el tiempo para no dejarse ganar de la competencia y esta cantidad de cambios hay que organizarlos. Entonces, normalmente ITIL aconseja unos flujos en los que se hace un análisis de riesgo, en el que se le entrega ese análisis de riesgo a unas personas que son las que, dependiendo de la criticidad del cambio, ellos evalúan y dicen sí, aprobado el cambio y ellos votan, ese es el famoso CAP. Y ellos, bueno, después de que se vota que sí se haga el cambio, se hace el cambio, hay que verificar que sí se hizo el cambio, que todo salió bien. Bueno, hay una serie de pasos que si entramos en detalle un día podemos hablar solo de cambios. Hay cambios grandes, como son, que ya se ven como proyectos, y ahí es donde tocaríamos, por ejemplo, lo que hablábamos de PMP o lo que hablábamos de ágil, porque ambos son formas de hacer cambios o de desarrollar pequeños o grandes proyectos. Normalmente, grandes proyectos y con, digamos, una meta definida y con todo definido, se puede manejar mucho por PMP, que es como se ha venido usando, que es muy, como los de sistemas hablamos waterfall, en que primero se diseña todo, después, bueno, primero se analiza, después se diseña, después se hace código, después se verifica. Pero esta metodología ágil es la que viene en la que decimos, no, vamos a hacer pequeños cambios incrementales y vamos a ir verificando con el cliente continuamente si es lo que se necesita, todo apuntando hacia un final concreto, pero que puede ir cambiando con el tiempo. Entonces, bueno, y para finalizar, un poco los ejemplos de ITIL, porque son más capítulos, pero estamos hablando así como de lo que me acuerdo más y lo más notorio. Está otro que es de cambio hacia las mejoras, cambio continuo, digámoslo así, y es un capítulo en el que nos cuenta Itil cómo aconseja hacer los cambios, sobre todo cuando son cambios culturales, y nos cuenta que siempre hay que estar viendo cómo se mejora. O sea, que siempre hay que buscar una mejora continua, que hay que darle, por ejemplo, una oportunidad a todos los empleados de que estén, por ejemplo, teniendo un buzón de cambios donde escriban y digan, hey, yo opino que si, por ejemplo, si los pisos los pintan mejor de negro, vamos a ser más productivos porque de pronto se nos van a perder menos los destornilladores blancos. Estoy inventando un ejemplo, pero esto, por ejemplo, es una serie de consejos entonces que nos dan para tener en mente que tenemos que mejorar continuamente. Ahí estamos hablando básicamente, entonces, digamos que muy por encima de ITIL, que es conjunto de mejores prácticas para administrar un departamento de sistemas en esta era moderna de grandes cambios, en cómo ágil, que es ágil, muy por encima lo hablé, que es una forma de implementar proyectos en que se hacen continuamente metas pequeñas y se están haciendo verificaciones con los clientes para llegar a una final de proyecto y en el que se prioriza diferente. Cuénteme, Andrés, veo que está que se habla. No, mi pregunta es, cuando trabajamos en ITIL, ¿nos basamos más en Waterfall o en metodologías ágiles? Miren, en ITIL versión 3 no se especificaba ninguna de las dos, pero casi que indirectamente se hablaba de Waterfall. Pero en ITIL 4 por todos lados se siente una invasión, digámoslo así, de ágil. De ágil ágil también viene de Lean, que es buscar hacer cambios pequeños, rápidos,
hacia una meta que la ven como la perfección, digámoslo así, pero que no se lanzan a buscar la perfección en un solo proyecto, sino en pedazos. Entonces, ITIL 4 sí viene ya más consciente y más abierto a los cambios de manera ágil, usados proyectos ágiles. Ok, bueno, y para dejar un poquito más claro el concepto de waterfall y ágil, ¿podemos citar o podemos dar un ejemplo al respecto? Bueno, un ejemplo podría ser, bueno, yo creo, la verdad, por ejemplo, que un avión se hace con waterfall en que se diseña perfectamente todo y después se va haciendo el avión hasta que queda perfectamente todo. O sea, yo la verdad no creo que un avión tenga mayores cambios en el camino de la construcción. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de software que va cambiando más rápido a la necesidad del cliente, sí vale la pena ágil. En ágil, entonces, por ejemplo, hacemos un programa de computador que el cliente quiere, que creemos que más o menos necesita, por decir algo, dos botones y un cajón en el que se ponga un texto. Hacemos eso, se lo mostramos al cliente, el cliente dice, sí, eso era lo que yo quería, pero con un botón más oscuro y otro más claro. Y entonces de pronto ahí vamos refinando lo que el cliente quiere y se va haciendo un cambio. Y es más, de pronto se había entendido que lo que se quería era hacer una calculadora y de pronto no, lo que se quería hacer era o una sumadora, pero no, se quería hacer era una calculadora científica. Entonces, de pronto, con metodologías ágiles, lo bueno es que si el cliente inicialmente quiere hacer algo pequeño en esa calculadora, pues se puede tener una calculadora básica rápidamente, que el cliente puede arrancar a usarla y después, en unos meses más tarde, se tendría la calculadora científica que podría dar valor para de pronto proyectos más importantes del cliente, pero lo bueno es que el cliente podría ya arrancar a trabajar con una calculadora sencilla en algún momento. Eso Vale, y en si, software se ve más. bueno, es hora de terminar porque ya nos está cerrando acá, se nos está acabando el tiempo de reproducción. Ja. Vale, entonces así quedamos, David, muchas gracias por la información. Nos veremos en el siguiente podcast. Sale, sale. Chao, Andrés. Vale, hasta el próximo. Bye bye, suscríbanse. Bye bye.